Buen día. Hoy día les vengo a presentar nuestro trabajo que está conformado con mi compañero Andy Alvarado y mi persona John Gu. Nosotros venimos de la Universidad Agraria del Ecuador. Estamos en la Facultad de Medicina Veterinaria. El trabajo que vamos a realizar hoy es la extracción del cerebro y su conservación de un porcino. Aquí, como podemos observar, y los materiales necesitados. Glicerina, formol, agua destilada. Como primer paso, retiraremos dorsalmente la piel para evitar así cualquier tipo de inconvenientes con la extracción del cerebro. Analizamos el cráneo para cortarlo en forma de V y luego unir el corte en la zona parietal en forma de un triángulo. Una vez obtenido el cráneo, lavar con agua destilada para así evitar cualquier tipo de impureza. Posteriormente colocamos el cráneo en una superficie que impida su movimiento. Para cortar la cavidad craneana, primero ubicar la cara medial de los cóndilos del occipital a un lado y a otro y realizar un corte que se va prolongando en forma divergente, de cortes bilaterales y simétricos hasta llegar a la zona parietal, tal como se lo dibujó al comienzo. Luego de haber hecho un corte con la sierra eléctrica, utilizaremos una sierra más delgada que nos permita flexibilidad y utilizaremos otros instrumentos para separar la pieza ósea. Ya observamos la primera meninge, que es la dura madre. La dura madre se la corta en su línea media desde la porción caudal hasta la rostral con ayuda de unas tijeras. Con la cabeza invertida procederemos a liberar el encéfalo de la cavidad cortando parte de la estructura que lo sostiene, y progresivamente va saliendo, y hasta así poder obtener el encéfalo. El proceso siguiente va a ser colocar el encéfalo en un recipiente de vidrio de conserva conjunto con glicerina. Esto le ayudará a liberar el exceso de agua que contiene y dejar reposar el material por 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas, retirar la glicerina y limpiar el envase. Cuidadosamente retiramos el encéfalo y procedemos a lavarlo con un poco de agua destilada para así evitar cualquier tipo de residuo. Para su conservación necesitaremos realizar una mezcla de agua y formol con las siguientes proporciones: 60% de agua destilada y lo ubicamos en el frasco de conserva. Hacemos el mismo proceso con el formol, pero este con 40%. Cabe destacar que usé la cantidad de 900 ml y esto puede variar ya que la cantidad es proporcional al tamaño del envase. Luego colocamos el encéfalo en el envase y le agregamos un poco de glicerina. Y terminamos sellando el envase para su conservación.